En una ciudad donde los edificios tapaban el cielo y el ruido de la vida era tan fuerte que nadie escuchaba su propio corazón, vivía una mujer que no siempre se llamó así. Su verdadero nombre lo había olvidado. No porque lo perdiera en los papeles o entre las multitudes. Lo había enterrado poco a poco bajo capas de deberes, opiniones ajenas, etiquetas y silencios. Su historia no empezó con un drama, sino con una renuncia suave, casi invisible, de esas que no se notan hasta que ya no queda nada. Se llamaba Alma, pero ese no era el nombre que le dieron al nacer. Ese fue el nombre que eligió después de reencontrarse, porque por mucho tiempo fue simplemente alguien más. No sabía cuándo comenzó a desaparecer. Tal vez fue cuando decidió no levantar la voz para evitar un conflicto. Tal vez fue cuando eligió una carrera que no amaba solo porque tenía futuro. O cuando dejó de usar su color favorito porque alguien le dijo que no combinaba con su piel. Tal vez fue cuando dejó de reír con fuerza porque le dijeron que era escandalosa. O cuando empezó a maquillarse todos los días, no para sentirse bien, sino para sentirse aceptada. Y así, sin darse cuenta, Alma se fue encogiendo. Cada día cedía un poco más de espacio, un poco más de su risa, un poco más de sus sueños, hasta que un día se miró al espejo y no se reconoció. Lo que vio no era tristeza, era vacío. No era dolor, era ausencia. Era como si alguien hubiese borrado con una goma silenciosa los bordes de su alma. Alma era buena, buena hija, buena pareja, buena amiga, buena compañera, siempre presente, siempre dispuesta, siempre dando, pero nunca para ella. Había aprendido que amarse era egoísta, que quererse demasiado era vanidad, que tener límites era falta de humildad, y así confundió el amor con el sacrificio. Confundió la entrega con la renuncia, la bondad con el olvido propio. Pero todo cambió un martes cualquiera, no un día especial ni un momento mágico, un día gris, como tantos otros. Alma iba al mercado con una lista en la mano, la mente en automático, y una prisa que no sabía de dónde venía. En una esquina, una niña la miró. Tendría unos 6 años, ojos enormes y una expresión tan genuina que desarmaba. ¿Tú quién eres?, preguntó la niña con curiosidad, sin malicia, sin contexto. Alma sonrió de forma automática como lo había hecho miles de veces y respondió: «Soy... solo alguien que pasaba por aquí». Pero esa noche, en la cama, esa pregunta no la dejó dormir. ¿Tú quién eres? Y por primera vez en años, no supo responder. Durante días, la frase la persiguió, no en forma de angustia, sino como una alarma suave que sonaba cada vez que se callaba, cada vez que decía sí cuando quería decir no, cada vez que se miraba al espejo y sentía que había alguien atrapada del otro lado. Entonces comenzó su viaje. No uno de pasaportes ni maletas, sino un viaje hacia adentro, hacia el centro de sí misma. Se preguntó qué le gustaba, de verdad, sin la voz de su madre, de su pareja, de su jefa, de sus amigas, sin la presión de redes ni opiniones ajenas. ¿Qué le hacía feliz? ¿Qué le dolía? ¿Qué soñaba cuando nadie la miraba? Y le costó. Porque cuando has vivido para encajar, para agradar, para no molestar, te olvidas de lo que te enciende. Tus gustos se vuelven prestados, tus sueños se disuelven en los deberías. Tus deseos se silencian con los «tienes que». Pero Alma insistió. Se obligó a escucharse. Al principio fue incómodo, como si despertara en una casa desordenada que era suya, pero no reconocía. Empezó por cosas pequeñas. Se miró al espejo sin maquillaje, sin filtros, sin exigencias, y por primera vez no se criticó. Notó que sus ojos, aunque cansados, seguían teniendo esa chispa cuando hablaba de libros. Que su voz, aunque suave, era firme cuando hablaba de lo que le importaba. Que su cuerpo, aunque distinto al de antes, era su casa, su refugio. Aprendió a decir no.
Al principio con culpa, luego con firmeza. Aprendió que poner límites no era ser mala persona, era ser justa consigo misma. Comenzó a escribir de nuevo, poemas en servilletas, frases en libretas, pensamientos sueltos que salían de lugares que creía apagados. Bailaba mientras cocinaba, lloraba cuando lo necesitaba, reía sin medir el volumen, volvía a caminar descalza, volvía a leer por placer, volvía a soñar sin permiso. Y un día entendió que su nombre ya no la representaba. No porque no fuera bello, sino porque le recordaba a la versión que se había callado. Por eso eligió uno nuevo, Alma, porque por fin la suya estaba viva. Y entonces entendió algo que nadie le había enseñado. La autoestima no es mirarse al espejo y repetirse frases bonitas. La autoestima es elegirse todos los días, incluso cuando es incómodo. Es no traicionarse por complacer, es ser fiel a tu fuego, aunque incomode a otros. Es decirte, yo valgo, incluso cuando el mundo quiere hacerte sentir lo contrario. Un día, caminando por el mismo mercado donde todo empezó, se cruzó con la niña. «Hola», dijo la pequeña, «¿ya sabes quién eres?» Alma sonrió, esta vez no con cortesía, sino con verdad. «Sí, soy Alma, y me alegra conocerte». Porque había entendido que no era egoísmo cuidarse, que no era arrogancia tener voz, que no era desamor decir que no, que merecía respeto, que tenía derecho a ser imperfecta y aún así ser profundamente amada. Y sobre todo, había entendido algo que cambió su vida. Nunca más volvería a olvidarse de sí misma. Tal vez tú también has aprendido a callarte para no incomodar. Tal vez te volviste experta en encogerte para encajar. Tal vez olvidaste lo que amabas, lo que soñabas, lo que eras, por cumplir expectativas que no eran tuyas. Pero no es tarde, mereces volver a ti, a tu risa auténtica, a tus colores favoritos, a tus palabras sin miedo, a tu voz clara, a tu nombre verdadero. Comenta la palabra volver si tú también has decidido recordarte. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Tal vez lo que más necesita no es un consejo, sino permiso para volver a ser.